Buenas noches, mis amados hermanos. Hay un dicho que yo decía cuando era joven. Lo decía, no un mal dicho, no un mal dicho. ¿Dije algo mal? No, ¿y se acuerda todavía, pastor? ¿Se acuerda? Ah, sí, sí. Sí. Yo tenía la costumbre como de chiste de decir, a ver si me acuerdo cómo le decía, ¿ves? Yo decía siempre, ¿qué vida es la muerte? Es la muerte, decía yo siempre. ¿Qué vida es la muerte? Pero estando en los caminos espirituales, tiene sentido. Sí, pero yo lo hacía así como relajando. Porque la gente dice que vida es la vida, pero yo quería cambiarlo, así que vida es la muerte. Y ahorita me está recordando esa parte, no me acordaba exactamente cómo lo decía, pero acabo de recordarme. Y en las cosas espirituales tiene sentido. Porque realmente, cuando yo no conocía al Señor, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. ¿Verdad? Y lo decía así, ¿qué vida es la muerte? O sea, estaba afirmando la vida la cual yo vivía en aquel tiempo. ¿Verdad? Entonces ahora puedo seguir diciéndole, ¿qué vida hay cuando hay muerte? ¿Sí? Porque hemos hallado la vida y al hallar la vida hemos dado muerte al viejo hombre. Amén. Y eso es algo que sucede cuando se activa la fe. Y quiero hacerle énfasis que la fe no es algo que no es una simple palabra que se dice y tiene un poder mágico. Y la fe fue dada por Dios, ¿verdad? Y fue dada por Dios antes de que tú mismo descubrieras que necesitabas la fe para vivir, ¿verdad? Antes de que nosotros descubriéramos que necesitábamos fe para vivir, ya la fe existía. Lo que pasa es que nosotros no habíamos tenido la oportunidad de desarrollar esta fe. Amén. Entonces nosotros, pues, al conocer al Señor, tenemos una razón para tener fe. Una razón para poder tener confianza. Y una razón para determinar una vida nueva en algo real. Amén. Porque todo lo que antes para nosotros era real, en realidad era un simple espejismo, ¿verdad? Y cuando yo digo espejismo, son cosas que existen por el momento, pero que no son eternos. Son cosas que aparecen y luego desaparecen. Aún nuestros años aparecen y se desaparecen. Este año cumple este año, pero ese año se va a desaparecer. El otro año va a venir un año nuevo, ¿verdad? Nuestra juventud aparece y se desaparece, ¿verdad? Nuestra adolescencia y todo lo que nosotros podemos ver no son duraderos. Por lo tanto, todo eso es espejismo. Pero cuando hemos hallado lo eterno, lo duradero, lo que permanece, tenemos una verdadera razón para aplicar la fe. Amén. Entonces, la fe tiene que ser hacia Dios. Y yo quiero repetir algo que yo dije hace poco, ¿verdad? La palabra Dios, tenemos que entender el sentido de esa palabra, porque en muchas ocasiones en nuestra vida cristiana, gente nos va a tratar de confrontar y tratar de decirnos que eso no es el nombre de Dios, ¿verdad? Pero el Dios que nosotros servimos es el verdadero Dios. Por eso entre todos los dioses se escribe con D mayúscula. Por favor, no cometan el error de escribirlo con la minúscula, porque estaría entonces refiriéndote a un Dios perecedero, pagano. Amén. Y la palabra Dios significa digno de ser adorado, digno de ser alabado, digno de loor,
¿verdad? Eso es lo que quiere decir la palabra Dios. Es el único ser supremo que merece ser adorado. Amén. Entonces, nuestra fe hacia Dios es lo mejor que pudo haber pasado en nuestras vidas. Y para darle inicio a la clase de esta noche, vamos a empezar con Hebreos 11. Y vamos a leer del 1 al 3. Y luego voy a leer el 6. Hebreos 11. Y todos lo sabemos, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios? ¿No han visto a Dios? Los otros días ahí le hice un ejercicio y no han visto a Dios todavía. Ok, vamos a hacer el ejercicio otra vez. Voltéate a mirar a tu hermano a tu lado. Voltéate. Y ahí está el reflejo de Dios. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, como tu hermano que está al lado tuyo es la imagen y semejanza de Dios, debes de amarlo como a Dios, porque dice la palabra, el que no ama a su hermano no puede pretender decir que ama a Dios. ¿Sí? Pastor, yo me iba a preguntar, por eso es que en la Biblia dice que cuando nosotros debemos orar por nuestros amigos, también a eso mismo se refiere, ¿no? Porque como usted dice que, o sea, se parece, es el Señor, ¿no? Amén. Entonces, pero usted sabe que incluso yo lo he como en mi oración, cuando yo lo he hecho, ha sido algo tan profundo y tan hermoso porque, o sea, yo digo cuando viene y la persona viene y le dice tal cosa y tal cosa, y yo digo, o sea, contando la historia de lo que sea, ¿me entiende? Pero yo digo, es donde ve que el Señor está obrando en él. Y yo eso he aprendido, ¿saben? En el caminar en el Señor, de que cuando lo hacemos y vemos un ser humano con esos ojos, pues, usted sabe, y cuando le ofendemos también estamos ofendiendo al Señor. Amén. Amén. Y el ser humano, no los de aquí, gracias a Dios, porque hemos sido transformados, ¿verdad? Ahora somos seres espirituales. Pero el ser humano tiende a amar mucho a aquel del cual puede sacar provecho, cualquier sea el provecho, ¿verdad? Y aún si la persona lo ofende, le hace fácil perdonar, por cuanto hay un provecho por el medio, ¿sí? Entonces, nosotros no somos así, o no debemos de ser así. Debemos de amar a la persona no importa qué. Aún el Señor Jesucristo en su evangelio nos enseña que aún a nuestros enemigos debemos de amar, debemos de bendecir, ¿verdad? Y yo sé que es algo difícil cuando nosotros salimos heridos de una situación con alguien, poderlo bendecir. Al contrario, de pronto dice que un carro lo choque por ahí. Eso era Sí, antes. eso era antes. ¿Verdad? Hemos sido transformados, por lo tanto, nosotros nos dejamos regir por ese amor puro y incondicional de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros salimos heridos de una situación, pásate por aquí para que, por favor. Cuando nosotros salimos heridos o molestos de una situación, yo creo que es el momento donde debemos de cuestionar nuestra vida en Dios, ¿verdad? Y no es que yo digo que no se pueden airar y no pueden enojarse, pero la importancia de eso es que no pequen, ¿verdad? Airaos, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestros enojos. O sea, quiere decir que si yo me enojo por un momento, yo tengo que recapacitar, ¿verdad? Tengo que salir de mi enojo antes de que el sol se acueste. Amén. ¿Por qué más nosotros, y estoy hablando de eso, porque acabamos de leer que la fe es la certeza de lo que se espera, tenemos una esperanza viva. Y la convicción de lo que no se ve, no podemos ver a Dios, pero sí podemos ver a nuestros hermanos. Amén. Y ahí, al ver a nuestros hermanos, podemos desarrollar los sentires de Dios
el carácter de Cristo en medio de las adversidades y de las situaciones. Amén. Deberíamos de llegar hasta un punto donde yo no debería decirte perdóname o perdóname o yo te perdono. Debería de ser algo instantáneo. Sí. Debería. Yo sé que falta mucho para que nosotros podamos llegar allí, pero debería de ser así. ¿Verdad? Es como que me hicieron algo, pero es como no me lo hubieran hecho. ¿Verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Un perro puede ladrar, ¿verdad? Pero si te molesta el ladrillo, más te va a molestar la mordida. ¿Sí me hago entender? Pero si ignoras el ladrillo, vamos a poner que un perro ladra de noche, cerca de su ventana, usted quiere dormir. ¿Cree que al enojarse y al molestarse y al frustrarse y al tomar rabia contra ese perro que está ladrando le va a conseguir el sueño? ¿O se va a ir más el sueño? Se va a ir más el sueño. Pero si el perro ladra y usted se enfoca en ese momento en orarle a Dios y hablar con Dios, se van a dormir sin que se den cuenta y no se van a dar cuenta que un perro le esté ladrando. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando más nos intimamos con Dios, menos las cosas nos van a molestar. Intimar. Que cuando entramos en una intimidad con Dios. ¿Verdad? Más nos intimamos con Dios, menos las cosas nos van a molestar. Por eso que es importante la oración. ¿Y cómo vamos a orar si no tenemos fe en Dios? ¿Cómo vamos a orar si no creemos que Dios puede solucionar la situación? ¿Sí? Primero hay que tener fe de que Dios sí lo puede hacer. Si no puedes orar en el momento, empieza con una adoración. Si no puedes empezar con una adoración o con una oración, definitivamente va a empezar con una molestia. Y después de la molestia, con una rabia. Y después de la rabia, con una enemistad o un pleito, una pelea. Pero tenemos opciones. Podemos decidir qué es lo que quiero hacer, cómo quiero vivir mi vida en Dios, de una forma humana o de una forma espiritual. Amén. Si la vivimos de una forma humana, quiere decir que todavía la carne está bien vivito. Pero si la vivimos de una forma espiritual, quiere decir que hemos muerto a la carne. Amén. Si quiere, vamos a Gálatas por un momento y volvemos ahí a Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 16. Dice, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque, en el 17, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. 18. Dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Una lista larga, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe. ¿Ves que es dos cosas diferentes, dos vidas diferentes? La vida espiritual y la vida carnal. Pero para poder entrar en la dimensión de la vida espiritual hay que tener fe. Porque es teniendo fe que vamos a ir desechando todo lo que es carnal. Amén. Son dos vidas. Dígame alguien que vivir en el Espíritu es imposible, entonces yo le digo que no existe Dios. Pero si es posible, quiere decir que existe Dios. Amén. ¿Es imposible? Es posible. ¿Cuál es la parte que impide que podamos llegar allí? Falta de fe en Dios. Falta de sometimiento a Dios. Porque si no hay fe, no puede haber sometimiento. ¿Verdad? Para que entonces podamos entrar en la vida. No es entrar en la religión, porque Dios no creó religión. No es entrar en un sistema humano, porque Dios no vino a establecer un sistema humano. Es entrar en la vida. Amén. Entonces, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para poder agradar a Dios, yo tengo que vivir espiritualmente. Amén. Yo sé que todos nosotros queremos agradar a Dios. Y sé que el anhelo está en el corazón de cada uno. Aún de los que están conectados por internet, por Facebook, por todos los medios sociales. Para eso, porque el anhelo de nuestro corazón es que podamos cambiar nuestra forma de ser. Pero ¿cuál es la otra parte que nos corresponde a nosotros? Yo dije que si no hay fe, no hay sometimiento. ¿Verdad? Si nosotros nos sometemos a Dios en obediencia y resistimos a las debilidades de la carne, vamos a poder lograrlo. Tal vez estamos aquí, todos nosotros, ¿verdad? Aún en una división dentro de nosotros y fuera de nosotros. El hombre interior, el alma, puede ser guiado por el Espíritu o puede ser guiado por la carne. Amén. Pero necesitamos que el hombre interior, el alma, sea guiado por el Espíritu para alcanzar lo que Dios ha prometido al ser humano, que es la eternidad. Amén. Y para eso hay que hacer un sacrificio, hay que sacrificar la carne, hay que crucificarlo, como dice la palabra. Hay que crucificar la carne con sus hechos. Amén. Y eso no es que se lo pidamos a Dios que lo haga por nosotros. A nosotros nos corresponde hacer eso. Tener el dominio propio. Amén. Vamos a regresar a Hebreos 11. Y vamos a leer el versículo 2. Hebreos 11. Versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y nosotros, como no vemos, cuando no vemos un resultado, tendemos a desanimarnos, a perder la esperanza de que pueda suceder. Cuando yo voy a ver a esa persona transformada, cuando yo voy a ver realmente mi hijo, o mi esposo, o mi trabajo, mi jefe, cuando yo voy a ver, pon tu esperanza en Dios. Y Él hará lo que tú no has visto aún, pero tienes que creer. A veces tenemos la tendencia de querer hacer la cosa con nuestra fuerza. Y déjame decirle que le está dando un mensaje a Dios. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestra fuerza, le estamos diciendo indirectamente a Dios: yo no te necesito.
Y cuando tú le dices a Dios que tú no lo necesitas, por cuanto piensas que lo puede hacer a tu manera, según tus astucias o tu propia sabiduría, Dios te deja tranquilo y espera que tú vengas donde Él con la lágrima de frustración por cuanto no lo has podido lograr. ¿Sí? No para echarte en cara, mira, sino para abrazarte y decirte, déjame ayudarte. Pero para que alguien te ayude, vamos a decir que tú estés cargando cualquier cosa pesada, vamos a decir que eso pesa 100 libras y uno lo está cargando. ¿Cómo crees que alguien te puede ayudar? Cuando tú sigues cargándole con tu afán, o cuando tú le dices a la persona, ayúdame. ¿Verdad? Y cuando tú le dices a la persona que te ayude, ¿qué tú esperas hacer? Que comparta contigo el peso de lo que tú cargas. Amén. ¿Y por qué tú le dices a la persona que te ayude? Porque tú tienes fe de que esa persona tiene fuerza para ayudarte. ¿Verdad? Las personas de pequeña estatura, cuando no pueden alcanzar una cosa, llaman a la persona más alta y dicen, alcánzame eso. ¿Por qué? Porque tenemos fe que con su tamaño va a alcanzar lo que yo no puedo alcanzar. ¿Sí? Entonces, si nosotros de pronto queremos privar en que todo lo puedo, con mi propia fuerza, podemos agarrar un banquito y alcanzar el tamaño y alcanzar lo que necesitamos y caernos. Y la persona que podía ayudarnos dice, yo estaba aquí, tú me pudieras haber pedido la ayuda. Entonces, un banquito roto, un hueso roto, ¿verdad? Entonces, lo que Dios espera de nosotros es que tengamos la fe suficiente de saber de que Él nos puede ayudar y que acudimos a Él para que Él nos ayude. Amén. Vamos a ver lo que dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios o se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que les buscan. ¿Verdad? Dios está dispuesto. ¿Estamos nosotros dispuestos a entregarle la rienda de nuestra vida o de todo lo que? Hay personas que yo veo que están manejando un carro y escrito en su carro, yo estoy detrás del timón, pero Dios es el que maneja. Y va a toda velocidad. ¿Verdad? Rompiendo la ley. No, pero dime entonces, ¿cuál es el Dios que maneja? Porque el Dios que maneja respeta las cosas. Yo voy detrás del timón, pero Dios es el que maneja. Y en el lugar de 40 va a 60, 70. No estoy haciendo referencia a tu prédica, pastor. pero porque no es a ti nada más que le pasa eso. Hay mucha gente que le pasa. Tienen un sticker, ¿verdad?, que glorifica a Dios, pero su forma de manejar no glorifica a Dios. Y muchas veces nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, pero no dejamos que Dios realmente lo maneje. Porque lo estamos manejando a nuestra manera, a nuestro antojo. Y créame que en cualquier momento vamos a chocar. Porque no estamos haciendo... Toda acción que nosotros emprendamos por nuestra propia cuenta trae consecuencias. Pastor, le iba a comentar, usted sabe que ahora lo que usted dice, esta semana
había una chica que, no sé si usted lo escuchó, esta semana fue la chica y vino y entonces a un restaurante y entonces cogió el pote de quecho y se lo robó. Entonces se fue y cuando, no, yo creo que no había llegado muy lejos y chocó. Entonces la cuestión fue de que entonces ella vino y devolvió otro pote de quecho y el quecho que se había robado, ¿verdad? Lo puso en el restaurante y dice que le dejó una nota al dueño y le dijo, discúlpame, le dijo, y esas son las consecuencias de lo que yo había hecho y por eso te estoy devolviendo otro pote más. O sea, más o menos lo que usted está Sí. diciendo. Imagínese, el déficit, tuvo déficit en su carro y también tuve que comprar un pote más de cacho. Son las consecuencias. A veces nosotros pensamos que Dios no está a nuestro favor y le echamos a Dios toda la culpa de lo que nos pasa. Y a veces queremos ser como Jesucristo y decirle, Señor, ¿por qué me has abandonado? Sin entender que en la realidad de las cosas Dios nunca nos abandona. Él dice en su palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que Él va a estar siempre con nosotros. Entonces debemos de deducir que el que abandona a Dios somos nosotros, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma aún de hablar, ¿verdad? Es un momento, vamos a poner, en un momento donde hay una conversación completamente carnal y nosotros tomamos parte de esa conversación y entramos y hacemos comentarios igual que al que lo está manifestando. En este momento, en ese preciso momento, estamos negando a Dios. Cuando de nuestra boca sale una mala palabra, cuando salimos con una mentirita, blanca no hay. Lo fui a comprar en el mercado, no lo encontré. Me dijeron que hace muchos años, desde que murió Jesucristo, ya no venden mentirita blanca. Entonces, si pudiéramos entender los beneficios que hay cuando hacemos la cosa bajo la voluntad de Dios, la libertad que se siente. Vivir la verdad es vivir la libertad. Porque el conocer la verdad nos hace libre, pero no hay libertad si no la vivimos. Porque cuando dice conoceréis la verdad, no está hablando de un conocimiento aprendido, está hablando de una intimidad con la verdad. Porque en la Biblia se usaba esa palabra conocer como indicando una intimidad con lo que tú estás conociendo. ¿Sí? Cuando se hablaba de los que se casaban, que se daban en casamiento, dice, y conoció a su esposo, o conoció a su esposa, ¿verdad? Hablando de que había una intimidad que había empezado entre esos dos. Entonces, cuando nosotros conocemos la verdad, no es solamente porque lo hemos escuchado y lo hemos aprendido que la conocemos, es cuando intimamos con la verdad, entonces se adquiere que realmente estamos siendo libres. Amén. Pero todo eso es cuestión de fe. Cuestión de fe es saber que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. La palabra de Dios está en el sí y en el amén. Dios no miente. Y todo lo que dice Dios no es para... Señor, hay tantas cosas que confunden al hombre. Primeramente, la confusión del hombre origina por lo que ha aprendido desde su niñez. Y todo lo que ha aprendido desde su niñez conflige con lo verdadero, con la verdad, con el conocer a Dios, con creer la deidad, con no sé cómo explicárselo, para entrar como en esa realidad de que Dios no es simplemente un hombre con cabello blanco y barba blanca y vestido blanco sentado en un trono, como en las imágenes, ¿verdad?, que hemos visto,
Dios es muchísimo más que eso. Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay. Él es el creador tuyo y mío. Amén. Antes de que tú naciese, Él te conociera, Él sabía cómo te iba a hacer. Antes de que tu cabello se pusiese en blanco o fuera calvo, Él sabía que de esa forma iba a ser. Tú no lo sabías. Entonces no hay necesidad de ir a una persona, ¿verdad?, para buscar en conocer su futuro. Conoce a Dios y ya tu futuro está escrito en Él. Y tu futuro no es dentro de 2 meses, dentro de 1 año lo que va a pasar, ni dentro de 10 años lo que tú vas a hacer, sino lo que tú vas a hacer durante toda una eternidad. Serás un hijo de Dios, un redimido que tendrá la vida eterna y estará siempre en la presencia de Dios. Amén. Mateo 17:20. Hermana Luz. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os hará imposible. ¿Ve lo que le dice Jesús? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. No le dijo por la poca fe, porque la fe ya está. Es por vuestra poca fe. ¿Verdad? Podemos tener la fe como un grano de mostaza o podemos tenerla como queremos tenerla, pero es de nosotros abrazar la fe, porque ya la fe está. Porque Jesús no dijo por la poca fe, dijo por vuestra poca fe, porque eso depende de nosotros, porque ya todo nos fue dado. Fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Y que bendecido quiere decir que Dios nos los entregó todo. Amén. Y eso va con la fe. Él nos los entregó todo. Pero la incredulidad a veces actúa más fuerte que la fe. El pensar o el creer que una cosa puede ser imposible. Entonces, afecta a tu fe. Estoy buscando una palabra mejor, pero no lo encontré. ¿Verdad? Porque dice la palabra allí, que si tuvieras fe como un granito de mostaza, y yo he visto un granito de mostaza, es algo tan pequeño, ¿verdad?, que tiene el poder de mover una montaña. Imagínate que si la tuvieras más grande que un... La fe, mis amados hermanos, nos lleva a actuar. No de cualquier forma, sino en la voluntad de Dios. Amén. Las cosas que nosotros tal vez no quisiéramos hacer en nuestra humanidad, por la fe las hacemos. Y hay muchas cosas, no estoy hablando de solamente una montaña, un monte. Estoy hablando de muchas cosas que nosotros mismos, por nuestra incredulidad, impedimos que la montaña se mueva. Y no solamente la montaña, sino muchas cosas más grandes que Dios pudiera haber hecho en nuestra vida, pero la falta de fe lo frena. Entrar en la vida es de fe. Y entrar en la vida nos va a llevar a hacer cosas que jamás pensamos que íbamos a hacer. ¿Sí? Porque la confianza es tan grande en Dios que nos sujetamos a Dios y Él se glorifica. Pero no podemos experimentar la gloria de Dios si hay falta de fe. Amén. La fe debe de poner a la gente a creer
que tú no estás bien de la cabeza. Porque cuando la gente cree que es locura, tú sabes que es poder de Dios. Amén. Y no esperen jamás que un ser humano normal, un ser carnal, te va a poder entender. Y cuando la gente no entiende una cosa, lo tilden de locura. Amén. Entonces, si te da vergüenza de que te digan loco y no quieres actuar en la vida que Dios te llama, cuando yo digo actuar, quiere decir hacer las buenas obras por medio de la fe en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué yo traigo ese versículo? Porque cuando estabas en tiniebla, tú actuabas sin freno en las tinieblas y hacías la cosa sin vergüenza. No le estoy diciendo que son sin vergüenza. Sin pena. ¿Sí? Pero en los caminos de Dios como que nos restringimos un poquito para que, no, tal vez si ese hermano me ve ahí levantando la mano para orar en medio de una tienda, va a decir, mira ese aleluya loco, no sabiendo que tú estás haciendo bajar el poder del cielo. No deje que la gente te intimidan o te limiten. Si hay una necesidad en la calle y tú sabes que hay una necesidad, no te avergüences de decir a esa persona, déjame orar por ti y agarrar su mano. Lo que tú tienes que enfocarte en la necesidad de la persona, no en tu vergüenza, porque si tú sientes vergüenza, todavía la carne es visible a los demás. Cuando tú estás en el espíritu, se te olvida que hay carne. Por lo tanto, la gente no te va a ver. Tú vas en un restaurante a comer, a disfrutar de un buen alimento. Y tú sabes que Dios fue que te dio la fuerza para poder trabajar y proveerte ese buen alimento. Toma un tiempo y ora fervientemente dándole gracias a Dios por este alimento. No importa lo que está diciendo, porque tu proveedor es Dios, no la gente. Amén. La necesidad de la gente tiene que ir primero que tu vergüenza. Porque si entendemos que en este mundo somos luz y tenemos la fe suficiente para creer que somos luz, donde quiera que vamos a querer alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Amén. Ese debe de ser el anhelo de nuestros corazones. ¿Sabe que Jesucristo lo desnudaron en la cruz y no le importó? No se avergonzó porque estaba pensando en ti y en mí. Lo humillaron a Jesús, pero él no le importó, tomó la humillación por nosotros. Y si hemos de aprender de alguien que está sentado a la diestra de Dios, reinando en el mismo trono, entonces debemos de entender que es el camino a seguir. Y para determinar que es el camino a seguir, entonces debemos de dejarnos llevar por la fe. La fe hacia Dios es lo más importante que puede pasarnos en nuestras vidas. Porque la fe hacia Dios nos ayuda a olvidar quiénes somos y a recordarle quién es Dios en nosotros. Amén. Algunos conociendo a Dios es como si no le importara. Algunos sabiendo y habiendo oído de la grandeza de Dios como si no le importara. Nosotros tenemos que ser de buen testimonio en este mundo. Eso es fe. Ser de buen testimonio es fe. Amén. Romanos 10:17. Pastor Pedro, yo pensaba que estaba en Ecuador. ¿Ah? ¿No estaba en Ecuador? ¿Y ese mensaje que me enviaste?
Tú me enviaste un mensaje desde Ecuador. Yo te voy a enseñar el mensaje. Los saludos desde Ecuador, me dice. Sí, yo te enseño el mensaje. Cuando yo lo vi ahí, dije, "Ese tiene que ser el espíritu de Pedro que está aquí". ¿Cómo podemos desarrollar la fe? Necesitamos algo que nos oriente y active nuestra fe. ¿Y cómo es la condición? ¿Qué debemos de usar? El oído. ¿Para escuchar qué? La palabra de Dios. Porque mientras oímos la palabra de Dios, más conocemos a Dios. Y más conocemos a Dios, tenemos una razón para que nuestra fe sea activada en algo que es real. Amén. Entonces, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Romano 1:17, hermana Esmeralda. Ella tiene dos nombres. Ella se llama Ruby Esmeralda. Pura piedra preciosa. Amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Qué es lo que se revela por fe? La justicia de Dios. ¿Y qué le he enseñado que es la justicia de Dios? Hacer misericordia. Porque Dios no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar. Eso se llama misericordia. Amén. Entonces, si nosotros queremos ver la justicia de Dios manifestado o revelado en nosotros, tiene que ser por fe. Porque nadie puede hacer nada si no hay fe. Si no hay fe, nadie puede hacer nada. Nadie puede llegar a esta transformación si no hay fe. Nadie puede hacer nada. No puede ser justo si no hay fe. Amén. Y ser justo quiere decir que todo lo que yo hago, lo hago por medio del Señor. Porque Él es que nos justifica a nosotros. Amén. Entonces, para que eso sea una realidad, yo tengo que aprender a vivir por esta fe. Entonces, esa fe es lo que a mí me hace justo. Porque la fe en Cristo me justifica a mí. Porque la fe en justo no solamente me justifica, sino que me perdona, me limpia, ¿verdad? Y hace todo lo que hoy somos. Hermano Antonio. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, somos justificados por Él. Nadie se puede justificar a sí mismo. Alguien tuvo que pagar un precio para que pudiéramos ser justos delante de Dios. Pero alcanzar la justicia de Dios tiene que ser por medio de la fe. Amén. Nadie, dice la palabra, que no hay justo ni siquiera uno. Pero Jesús, al tomar nuestro lugar, nos justificó y por medio de Él somos justos, somos hallados justos delante de Dios, pero por medio de Él. No hay ni uno bueno, dice la palabra. Pero su bondad en nosotros es lo que hace la diferencia. Amén. Nosotros, después que hemos sido bautizados, nos hemos revestido de Cristo. Todo lo que hemos sido bautizados de Cristo somos revestidos. Amén. Entonces, al ser revestido de Cristo, cuando Dios te mira a ti,
no te mira de acuerdo a tus iniquidades, ni a tus pecados, ni a todo lo que tú hayas hecho. Está viendo a Cristo en ti y eso es lo que te justifica a ti. ¿Sí? Entonces no hagan ningún esfuerzo para tratar de justificarte delante de Dios, porque ninguna obra que tú hagas sin Cristo te podrá justificar delante de Dios. No pierdas el tiempo en afanarte en hacer algo que no tendrá validez delante de Dios. Solamente es entregar todo lo que tú eres al Señor, de manera que en Él tú seas justificado. Eres tú en Él y Él en ti. Amén. Eres tú en Él y Él en ti. Como eres uno con el Padre, dice. Amén. A veces nosotros queremos hacer el sacrificio más grande para que Dios tome en consideración. Queremos hacer la obra más grande para que Dios tome en consideración. Queremos hacer algo grande para que Dios nos tome en consideración. Déjame decirle desde ahora que no te va a servir de nada. Porque ninguna obra que hagamos, ningún sacrificio que hagamos podrá superar el sacrificio que fue hecho en la cruz. Yo dije fuera de Jesús. Ninguna obra que hagamos fuera de Jesús. Era una pequeña aclaración. Sacrificios, pero para obediencia para nuestro Señor Jesucristo es completamente diferente. Es lógicamente. completamente. Yo digo las obras fuera de Jesús. Sí. Y cuando yo hablo, estoy diciendo fuera de Jesús, quiere decir que nosotros primeramente tenemos que vivir a Cristo para poder hacer una obra digna de su nombre, ¿verdad? Porque hemos de glorificarlo a Él. Amén. Pero si no estamos en Cristo y pretendemos hacer una obra y creyendo que eso nos va a dar crédito en el reino de los cielos, para nada. Amén. Por eso que la fe es importante, porque la fe mira, la fe te va a reducir tu humanidad y te va a aumentar tu espiritualidad. La fe te va a reducir tu humanidad o tu carnalidad y te va a aumentar tu espiritualidad. ¿Ya leímos a Romanos 1:17? Sí. Esta es una progresión natural del arrepentimiento de obras muertas. Mientras que nuestro foco de atención había sido nuestra propia persona, ahora nuestro foco de atención es Dios. Amén. Las obras muertas siempre interfieren la fe hacia Dios. Tenemos que volvernos para capacitarnos, envolvernos hacia. Tiene que haber un arrepentimiento de obras muertas para permitir que la fe hacia Dios se desarrolle. En efecto, cualquier cosa apartada de la fe en Dios está muerta. Amén. Y es lo que yo le venía diciendo. Hebreos 11:6. Lo leemos ahorita, ¿verdad? Pero si quieres, ponlo otra vez en la pantalla. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es lo que le hemos pedido a Dios? Toma un momentito, le voy a dar un segundo, ¿no? Le voy a dar un minuto para pensar qué fue lo que yo le he pedido a Dios y no he visto la gloria de Dios manifestado. Y después toma un momento y diga, ¿de qué manera he obrado en la fe para permitir que Dios se glorifique en mis asuntos? ¿Ya lo hicieron?
Amén. Eso es lo que necesitamos entender. ¿Qué he hecho yo en la fe para poder ver la gloria de Dios manifestada? Porque fíjese que de pronto podemos pensar que estamos actuando en la fe, pero que en realidad no lo estamos haciendo. Porque podemos actuar en una fe aprendida, pero no una fe en la vida. ¿Sí me hago entender? Porque yo puedo aprender algo que alguien hizo y le funcionó, y quiero hacer lo mismo para que me funcione, pero sin realmente entrar en la vida que es Cristo, para que ver su gloria manifestada en mis asuntos. Porque son dos cosas diferentes. Escuchar algo y pensar que va a funcionar por mí. Aprender algo y pensar que tengo que desarrollar mi fe en lo que he aprendido. Nuestra fe tiene que ser desarrollada en Cristo Jesús. Para entrar en la vida. Para entrar en el reino de los cielos. Para que se cumpla la palabra de Dios que dice que nosotros somos herederos y coherederos de los reinos de los cielos. Porque si yo soy un coheredero, si yo soy un heredero del reino de los cielos, ciertamente todo lo que yo le pida al Padre, por cuanto soy heredero, Él me lo va a dar. Pero para entrar en la dimensión de heredero, tengo que entrar en la dimensión de hijo. Y para entrar en la dimensión de hijo, tengo que entrar en la dimensión de la fe en Cristo. Porque es en Cristo que somos todas esas cosas. Porque es juntamente con Él que somos herederos y coherederos. Y para poder entrar en esa dimensión tenemos que negarnos a nosotros mismos. El que no se niegue a sí mismo no es digno de ser mi discípulo, dice la palabra. Amén. Negarse a uno mismo. Es entender que yo no soy nada, sino que todo lo que yo soy, lo soy en Cristo. Eso es fe. Eso determina realmente, mira, tan pronto que haya esa confianza y esa certeza en ti, tú vas a empezar a hacer cosas que para tu familia y los que te conocen, dicen, ¿qué le pasa a este? Eso es ilógico, le van a decir, eso es ilógico, porque lo van a ver de una forma, ¿verdad? Lo van a analizar de una forma humana y le van a decir que eso es ilógico, ¿qué le pasa a este? Ahora se ha vuelto, ¿verdad? Porque no espere nunca que la gente carnal entienda la cosa espiritual. Nunca va a suceder eso, son dos cosas opuestas. Se oponen entre sí, dice la palabra. Entonces son opuestas. Amén, pastor. Porque tenemos que tener algo muy importante, que las personas o los creyentes, ¿verdad? Decimos tener fe, pero usted lo está aclarando bien, el punto ahí. Porque se manifiesta la fe intelectual. O sea, la fe intelectual es lo natural y lo humano. Entonces, nunca vamos a ver un efecto cuando nosotros no actuemos en la fe bajo la obra de Dios. ¿Entiende? Entonces, el hombre siempre capta y asume a manifestar la fe intelectual. Es por eso que no vemos. Nunca vamos a ver el resultado. Pero como usted dice, cuando nosotros obramos y tenemos fe en la palabra, porque es la palabra que se va a hacer el hecho y la realidad. Por eso que Jesús, y aún hablando en el libro de Juan, el capítulo 1, creo que el verso 3 o 4, dice que por Él fueron creadas todas las cosas. En Él existe y subsisten. Entonces, si nos vamos a Génesis, vemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es decir, la fe en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, queremos ver algo, queremos ver un milagro, queremos ver un resultado positivo, tiene que ser manifestado bajo la fe en Cristo Jesús. Amén. Lo que está diciendo el apóstol, el pastor Pedro, es que
primeramente debemos entender que lo que hizo Cristo en la cruz es una obra redentora. Es la obra redentora para redimirte a ti y a mí. Y que no es suficiente que cuando yo vaya a orar, decir en el nombre de Jesús. No es suficiente. Tengo que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Me hago entender? No es suficiente decirlo, es suficiente hacerlo en Él. En esa intimidad, en esa relación. Porque, ¿se acuerda lo que el endemoniado dijo a ¿cómo se llama el hombre que salió herido de los demonios? Sí. Sí. A Pablo conocemos y a Jesús conocemos. Pero, ¿cómo dijo? A Pedro conocemos y a Pablo conocemos. Pero ¿tú quién eres? ¿Verdad? ¿Por qué estaba haciendo una cosa? Para haberlo escuchado. Pero no porque estaba en. ¿Sí me hago entender? Y salió herido de los demonios. Quería echar fuera demonios en el nombre de Jesús, pero sin conocer o sin tener una intimidad. Los milagros que he podido contemplar, he podido ver el Señor hacer, levantar un desahuciado, levantar una persona que tenía horas para vivir y sanarlo. En ese momento he podido ver, ¿sabe cómo lo veo? Cuando yo primeramente le enseño a la persona de Jesús a la persona enferma. Le doy a conocer a aquel que lo va a sanar. Yo no te voy a sanar. Y al hacerlo conocer, ¿qué estoy causando? De que empiece una intimidad con él. ¿Verdad? Entonces, después que lo conozca, lo invito a que lo reciba como su único Señor y Salvador. Y después entonces yo oro por él. Y ahí he visto, como el hermano Carmelo, como ese señor que nos llamó la señora para ir al hospital, después se enemistaron con nosotros porque el Señor sanó al esposo. Porque no quería que el esposo se sanara. Porque él nos llamó fue para orar, para despedir al esposo. ¿Verdad? Entonces, el Señor sanó al esposo y todavía el esposo está vivo. Y eso hace como 5 años. Entonces ella se molestó con nosotros y... Porque ¿quién va a sanar al enfermo o va a levantar al muerto o va a hacer el milagro? No somos nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús a presentarle a Jesús, venimos en el nombre. ¿Quién te mandó? El rey. ¿Cuál rey? El rey de Persia. Por un decir. No, tenemos que decirle el rey. ¿Quién es el rey? Jesús es el rey. ¿No lo conoces? Él reina por toda la eternidad. Él es tu hacedor. Él es tu redentor. Y empieza a darle palabra bíblica y enseñarle todo lo que ha hecho Jesús. Y que Jesús murió por él para perdonarle. ¿Verdad? Y empieza a entrarle en el conocimiento de Jesús. Y después ahora lo quiere recibir como tu único Señor y Salvador. Entonces después tú oras por el enfermo. Amén. Entonces el Señor lo sana. Pero la persona en sí tiene que estar convencido de que tú vienes en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a estar convencido la persona que tú vienes en el nombre de Jesús? Por tu testimonio. Porque la persona que te ve a ti tiene que ver que es una persona diferente, una persona transformada por el poder de Dios, que viene a alumbrar su entendimiento, a traer vida en su vida, ¿verdad? Para que lo pueda recibir con fe. Con fe.
Y esa es la gran responsabilidad que reposa sobre nosotros como ministros de Dios, como discípulos de Jesús. Amén. Pero nuestra fe tiene que ser una fe real. ¿Sabe que la persona religiosa piensan y creen que tienen fe? Y lo creen. Y te van a discutir que sí tienen fe. Pero tienen fe en un sistema humano. Porque la fe no se le ha negado a nadie. Pero en el lugar donde tú lo aplicas es lo que hace la diferencia. Hay personas que tienen fe en un muñequito. Y de pronto puede suceder un milagro, pero no sucede por el muñequito, se sucede por la fe. Pastor, yo digo que Dios es tan grande y tan bueno y tan maravilloso que aún estando uno en rebeldía, y si uno le pide con tanta fe, el Señor hace la obra. Mire, Amén. en el caso de José, estando nosotros en desobediencia, en rebeldía, él fue diagnosticado con cáncer, fue operado, pero por fe él fue sano. Amén. Siendo aún que estábamos en rebeldía, Amén. tuvo piedad y misericordia de Amén. nosotros. ¿Ve? Se glorificó para Porque que el Señor no nega el milagro a nadie que manifiesta fe. Porque la fe agrada a Dios. Pues sin fe es imposible agradar a Dios, pero cuando hay manifestación de fe, eso le agrada a Dios. Eso es decir, Señor, reconozco que yo soy pecador, reconozco mi condición de rebeldía, pero tú eres Dios, el Dios de misericordia. nosotros juntábamos toda la familia y orábamos con una fe de que él iba a ser sano, que iba a salir de esa operación de cáncer, y ni quimioterapia siquiera le dieron, él fue sano. Amén. Y ahora fue al último examen y lo pusieron cada 2 años a chequearle la sangre y está Gloria a sano, Dios. sano. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, para poder realmente recibir una fe verdadera, tenemos que empezar a hacer una limpieza, a remover todo lo que no es. Sí. Hay que remover todo lo que no es verdadero, todo lo que no glorifican a Dios, todo lo que en el transcurso de nuestra vida hemos aprendido y hemos creído que por algún momento era una verdad. Tenemos que desechar todas esas cosas para que nuestra fe sea una fe pura y verdadera. Porque al entregar todas las cosas que no son para abrazar todo lo que es, estamos manifestando fe. ¿Verdad? Cuando nosotros vamos de mudanza, ¿verdad? Sabemos que la casa es nueva y vamos a tener muebles nuevos, ¿verdad? Y las cosas que no se pueden vender hasta lo regalan, ¿verdad? Sin aún haber visto, pero como sabemos que va a ser posible, lo hacemos. En esa mudanza desechamos todo lo que no queremos. Entonces, en esa mudanza, en la fe, tenemos que empezar a desechar todo lo que no nos sirve. Todo lo que no nos sirve. Todo lo que no edifica, todo lo que no es de buen nombre, todo lo que no conviene en los caminos del Señor, hay que empezar a desecharlo. Y eso es manifestación de fe. Eso es decirle, Señor, yo estoy creyendo donde tú me vas a llevar. Porque yo voy a empezar a caminar contigo. No bajo mi prudencia, sino en la fe que yo tengo en ti. Amén. Entonces, mientras nosotros caminamos con Dios, vamos a ver cosas grandes, porque Él nos va a enseñar cosas grandes que nuestros ojos nunca han visto, ni oídos ni han subido en el corazón de hombre. Hermano Antonio. Ya lo encontré en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13 en adelante, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto.
Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. Porque habían escuchado algo que funcionaba, pero no había una intimidad con lo que funcionaba. Y salieron heridos. Amén. Entonces nosotros realmente, son tantas cosas que hemos aprendido en el mundo que se nos ha hecho difícil aún entrar en la presencia de Dios como Él se merece. Se nos hace aún difícil de poderle adorar como se lo merece. Porque aún no lo hemos podido conocer como debes de ser conocido por nosotros. Porque hay muchas cosas en el medio, cosas aprendidas, cosas vividas, ¿verdad? Y mientras no entendemos que tenemos que dejar todas esas cosas para poder estar en la intimidad, quiere decir las horas con Dios. Y vivir en nuestra carne su palabra. O sea, que hacer de que la carne nuestra se sujete a la palabra de Dios. Amén. Y los anhelos, los deseos de tu corazón van a empezar a cumplirse. Eso es lo que sucede cuando uno camina verdaderamente con Dios. Pero la decisión no la puedo hacer por ti, ni siquiera Dios lo puede hacer por ti. La decisión es de cada uno de dejarse llevar por la fe y esa confianza en Dios. ¿Quién levantó la mano? Pastor, usted sabe que en referencia a lo que usted dice, por ejemplo, me trae memoria sobre de que son viejos rudimentos mal aprendidos. O sea, y entonces muchas veces los queremos venir a agregar a la vida cristiana. La vida cristiana. Entonces, yo aprendí eso porque hacía un tiempo que siempre decía, ay, ¿usted de qué país es? O tal cosa. Entonces era como que sacaban pecho por de dónde son o de dónde vienen. Pero entonces ahora me preguntaban, entonces me dice, ¿usted de dónde es? Entonces yo le digo, yo no soy de ninguna parte. Le digo, yo soy de allá del cielo. Y dice, ¿cómo es eso del cielo? Entonces le digo, sí, porque ese es el reino. Le digo, ese es el único que es mi patria celestial. Pero usted sabe, es una cuestión de que a veces yo le digo a Erwin, yo nunca me sentí de ninguna parte. No es que, usted sabe, yo soy de Guatemala, pero yo nunca me gustó como sacar pecho por eso, sino que yo siempre estaba pensando de que para mí esa es mi patria celestial. Amén. Amén. Nosotros todos nacemos de un lugar, pero dice la palabra de Dios que aunque estemos aquí en la tierra, no pertenecemos aquí en la tierra, sino que pertenecemos al reino de Dios. Y no le has dicho algo equivocado, porque a renacer de nuevo hemos negado todo lo que somos y hemos aceptado lo que somos en Cristo. Amén. Y cuando Cristo estaba en la tierra, dice, Él nos anunciaba que el reino de Dios estaba entre nosotros, porque Él mismo traía el reino de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en Él y Él en nosotros, ya no tenemos nacionalidad. Porque la vieja criatura murió con todo eso. No nos aferramos ya en las cosas del mundo, ¿verdad? Ya pertenecemos a otro reino, al reino de los cielos. Entonces ya no invitemos a alguien que sea un ciudadano más de una nación más, sino que sea un ciudadano del reino de los cielos. ¿Verdad? Y así pues se muere toda ¿cómo se dice? Discriminación. Y reina el amor. Porque si yo le digo algo mal de Venezuela, tal vez tú te moleste. Pero si yo digo algo mal de Colombia, tal vez tú te moleste. O de Guatemala, tal vez ya no, porque ya entendí que conoces tu lugar. Pero en aquel tiempo que tú no lo habías entendido, yo podría decir algo mal de tu país y te molesta. Pero cuando entendemos que ya no pertenecemos a este mundo,
Quiere decir, si no pertenecemos a este mundo, tampoco tenemos una nacionalidad. Nacimos en un país, pero hemos renacido de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Y eso quita de que tú estés peleando o te estés molestando por cosas que ya no valen la pena, porque todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Pero eso tiene que estar convencido. Si yo fuese haitiano todavía, estuviera reunido con los haitianos como yo. ¿Verdad? Fíjese que el Señor no solamente me hizo nacer de nuevo, sino que me dio un nuevo idioma. Tan así que yo no puedo orar en el idioma en el cual yo nací. Tampoco puedo predicar en el idioma en que yo nací. Porque el español influye mucho en mí. Mis pensamientos, yo no pienso en mi idioma natal, yo pienso en español porque cuando nací en el Evangelio, de nuevo nací en una iglesia hispana y el Señor me cambió todo, mi pensamiento. Pienso en español, oro en español. Todo español. Qué bueno. Sí. Nos llaman. Yo digo, ¿por qué no puedo pensar en mi idioma natal? No puedo pensar en mi idioma natal. Porque se acostumbró también. Y cambió todo usted. Todo. Y la gloria sea para Él. Entonces, tenemos que volvernos para capizar. Vamos a Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Hermano Antonio. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Quiere decir que si tú vas a comer algo y no tienes la fe suficiente de que el Señor lo bendijo y no te va a hacer daño. Dice que aunque comamos cosas mortíferas no nos harán daño, pero si no tenemos esa fe, lo que tú comes te va a hacer daño. Porque no lo estás haciendo con fe. Si llegas a un lugar, no preguntas a la gente, ¿qué es eso? De pronto dicen, no, eso fue sacrificado a Baal, ya no te la puedes comer. Pero si no preguntas, te la puedes comer porque el Señor lo santifica. Amén. Nosotros a veces, mira, todo lo que para el hombre es pecado, lo condena. Porque si para ti cualquier cosa es un pecado, ya no lo puedes practicar. Y si lo practicas, vamos a decir, el café es pecado. No, beber café es pecado. Y llega un momento, te brindan un café y te la bebes. Pecaste. No porque el café es pecado, porque tú crees que es pecado. Jesús santificó todo. No llaméis inmundo a lo que yo he santificado. Amén. Solamente lo que hemos de dar gracias por lo que vamos a comer, porque dando gracias a lo que come, Dios lo santifica. Gracias, Señor, por el alimento. No, yo no quiero eso es, yo no sé qué. Pregúntale a aquel que se está muriendo de hambre si no quiere eso para que vea. Y te das cuenta que es más pecado rechazar algo que comértelo. Ser agradecidos. Pregúntale a una persona que no tiene que comer o no ha comido por un mes porque no hay cómo. Si le gusta, ¿te gustaría un poquito de carne de puerco? ¿De cerdo? No te lo va a decir sí o no, te lo va a devorar de la mano. Entonces date cuenta que sí, tú puedes rechazar algo. Pero hay que personas que huelen y miran y ay, no. Porque no tiene hambre. Porque no tienen
En mi país dice que después que el gato se come la rata, la cabeza le sabe amarga. Y si supiera ahora las patas de las gallinas son más caras porque tienen colágenos. Ahora todo el mundo lo quiere comprar porque tiene colágenos. Sí. Ahora, sí. ¿Ah? Colágenos. Colágeno. La fe, ya está libre, la fe en el contexto de esa verdad fundamental puede ser definida como tener confianza, certeza o seguridad en otra persona y en la palabra de esa persona. Tener fe en Dios lleva consigo un cambio de confianza en lugar de uno mismo en Él. Amén. Es poder confiar totalmente en Él. ¿Qué tanto nosotros confiamos en Dios? Esa sería la pregunta que podríamos hacernos en esta noche. ¿Qué tanto yo confío en Dios? Entonces nos damos cuenta, pero si yo confío en Dios, ¿por qué no le he entregado tal cosa? Si yo confío en Dios, ¿por qué no he hecho tal cosa? Si yo confío en Dios, ¿por qué no le entregué la rienda de mi vida? Y que haga con mi vida lo que Él quiera. Amén. Vamos a ponerlo de pie. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por lo aprendido en esta noche. Gracias, mi Dios, por haberme usado, Señor, para llevar tu palabra a tu pueblo por el cual tú diste tu vida, Señor. Te pedimos, Señor, que cada palabra que has puesto en mi boca en esta noche para que yo abrace a tu pueblo, Padre Santo, pueda causar el efecto por el cual, Señor, tú enviaste esa palabra. Que seamos convencidos, Señor, que tu palabra es verdad y que nos transformemos, Señor, por medio de la fe a la verdad de tu palabra, para vivirla, para dejarnos dirigir por ella, Señor. De manera que tu palabra, Señor, sea el medio de nuestra transformación, de nuestro cambio. Tu palabra se hizo carne y moró entre los hombres. Tu palabra hoy tiene el poder para tomar control de nuestra carnalidad y convertirnos en seres espirituales, Padre Santo. En esta noche yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, se manifieste con poder, Señor, sobre todos aquellos en esta noche que han escuchado, Señor, esta enseñanza y que activen su fe, Padre Santo, para hacer lo que conviene de acuerdo a tu santa voluntad. Bendiga, Señor, a cada uno, mi Dios. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...